En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso, directo al grano entonces. Paso a presentar al diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Mimi. Diputado, quiero partir obviamente preguntándole, y además en su condición de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por este hecho que ha conmovido, ¿verdad?, que es la muerte de este niño de apenas 5 años como consecuencia de un acto delictual. Su familia es atacada, digamos, su casa en Padre Hurtado, y quiero preguntarle en función de la dimensión que esto tiene, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo el Parlamento? ¿Cuáles son las herramientas que hoy tenemos para parar este avance tan peligroso, ¿no es cierto?, del crimen organizado, si es que eso es lo que está detrás en definitiva? Hay dos cosas importantes. La primera es distinguir que en el fondo estamos pagando una serie de errores que se cometieron anteriormente en no ponerle un punto firme, un golpe de mesa fuerte en varios ítems. La migración ilegal, el control del narcotráfico, la potestad que tienen hoy en día, gracias, por ejemplo, a la ley Naim de Tamal, que también es una ley firmada por mí, para los carabineros. O sea, hay una serie de cosas que yo creo que es importante recalcar y decir, bueno, hoy día estos son los resultados, esto es lo que cosechamos. En segundo punto, creo yo que el Parlamento, si usted se fija en todo el fast track, nosotros no hemos perdido ninguna urgencia. Siempre hemos sacado absolutamente todo lo que nos ha pedido el Ejecutivo, quien es el encargado hoy en día de manejar la situación de seguridad ciudadana. Hemos sacado la ley Naim Retamal. Pese a que no me gusta mucho cómo salió, pero sacamos la ley también de usurpaciones. Tenemos una serie de consideraciones también en la ley de seguridad privada. O sea, hoy en día siento yo lo que está faltando es una mucho mejor coordinación de lo que son las policías, número uno, por parte del Ejecutivo, y segundo también, y cosa que no nos dejan nunca avanzar, y ese es un problema sumamente grave, por ejemplo, en lo que es el proyecto de ley que ya salió de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero no le han puesto ninguna urgencia en que sea un delito el ingreso clandestino a nuestro país, de manera de deportar inmediatamente a esas personas y no tener que esperar como lo hacemos hoy en día. Entonces yo creo que aquí el Parlamento, en esta cosa, yo le puedo decir que en muchas otras sí, pero en esto efectivamente nosotros no estamos al debe. Hemos cumplido con todo y cada una de las cosas que se nos ha pedido, y hoy día yo creo que lo que falta es un poquito más de mano dura de el Ejecutivo. Por último, si estamos en alguna deuda, es la que nunca hemos podido avanzar y nunca podemos avanzar por el proteccionismo que ejerce la extrema derecha, o sea, la extrema izquierda, en términos de dar penas mucho más fuertes y acotar mucho menos lo que es el criterio de los jueces cuando se ven enfrentados, por ejemplo, a un delincuente. Pensemos por último, pensemos lo que ha planteado el senador Araya, que me parece de toda lógica, obviamente acotando ciertas cosas, que la responsabilidad penal en personas jóvenes de 17, 16 años, tiene que ya ser distinto. No es posible que una persona que asesina, o sea, un joven que asesina a los 17 años, a los 18 años, cumpliendo los 18 años, ya pasa a tener irreprochable conducta anterior. O sea, aquí hay algo que no está funcionando. Yo creo que por ese lado sí podríamos mejorar algunas cosas. Sí, diputado, solo para precisar, porque quiero avanzar en los temas con los que también el caso convenios que me interesa mucho, pero usted decía esto de que efectivamente se avance en establecer como delito el ingreso clandestino, pero mire, hasta el año 2022 la ley sí establecía, el artículo 69 decía, los extranjeros que ingresen al país o intenten ingresar a él clandestinamente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Es decir, era delito ingresar de manera clandestina. Esto se cambia en 2022. Y fíjese usted que siendo delito en el 2020 nunca hubo más ingresos clandestinos a nuestro país. Entonces, ¿hasta qué punto, diputado, ese planteamiento suena súper bien, pero no tiene efectos prácticos? Yo creo que sí tiene, yo creo que tiene un efecto disuasivo. Cuando nosotros cambiamos la ley, cuando han sido la mayor cantidad de ingresos que hemos tenido.
Y No, eso, y pues si eso fue para mí. antes, pues, pero si fue antes, fue justamente antes de que cambiara la ley. Cuando era delito hubo un tremendo, o sea, están las cifras acá, que son en más de 16.000 ingresos clandestinos entre, ahí le voy a comentar los momentos exactos, pero sobre todo en 2020, por eso le digo, la evidencia muestra que esa restricción no tiene efecto en la práctica. Mirna, yo no comparto porque las cifras de ahora, del año 2021 y 2022, son 90.000. 90.000. O sea, efectivamente, con esta nueva ley, que por lo demás nosotros siempre, y nos llevaron hartos artículos al Tribunal Constitucional por lo demás, en esta ley siento yo, o por lo menos las cifras que tengo yo, puedo estar equivocado perfectamente, pero hemos tenido mucho mayor ingreso clandestino en este momento. Ahora ha bajado un poco y por supuesto bajó en la pandemia, obviamente bajó en la pandemia, pero creo yo que es un buen disuasivo, hay que ir modificando las cosas dependiendo a cómo se empiezan cómo fluyen en los distintos momentos y tiempos, y yo creo que ahora, dada la condición que en este momento existe, sí sería una ayuda, aunque por supuesto existen muchas otras más y el problema en el fondo también ya lo tenemos acá. Y por lo tanto lo que hay que hacer es agilizar aquellas expulsiones de tipo administrativo y judiciales y no Sí. cometer los errores que ha cometido el gobierno. Diputado, solo el punto para, aquí tengo el dato exacto. Mire, en el año 2020 entraron 16.848 personas por pasos no habilitados. Año 2021, 56.856. Año 2022, 53.875. Era en la época en que era efectivamente un delito ingresar de manera clandestina. Entonces, por eso le digo, los números hablan. Por eso insisto, ¿hasta qué punto poner este tema, que es volver a establecer como delito el ingreso clandestino, va a tener un efecto? Yo creo que sí, yo insisto, yo creo que sí, porque yo creo que efectivamente hoy día la situación es distinta, es un disuasivo, se ha demostrado, nosotros peleamos siempre por esto, a nosotros nos ganaron esa partida. O sea, ojo, nosotros siempre quisimos que esto se mantuviese de esa forma. El problema está en que no hemos tenido nunca una mayoría en el Parlamento. Pero es algo a lo que voy, es lo siguiente, yo creo que lo fundamental es lo siguiente, es algo en lo que este gobierno no quiere, por una ideología, avanzar. Igual como fue el gatillo fácil en la ley Naim Retamal. La ley Naim Retamal no querían que saliera. Igual como en el caso, por ejemplo, de las usurpaciones, nos han quitado, yo entiendo quizás perfectamente, hasta razonable quizás entender, aunque no comparto, pero entender la legítima defensa privilegiada. Pero el quitarle elementos que hacen que hablar de una usurpación violenta y no violenta, hablar de una pacífica, hoy día nos damos cuenta que las últimas personas que fueron tomadas detenidas en ese sentido, quedaron libres inmediatamente. Lo que nosotros peleábamos es que se fueran presas. Entonces, Diputado, yo creo que claro. aquí sí, efectivamente, siempre ha habido un tenor de querer bajar y de un cierto proteccionismo a aquellos que cometen algún delito. Para mí es un delito eso, y no hay usurpación pacífica, por darle un ejemplo en una ley. Sí, no, lo que pasa es que efectivamente la anterior ley o la actual ley que nos rige, o antes que entre en vigencia, por supuesto, la nueva ley, quiero decir, establecía que había usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas, ¿no? Y de hecho, los campamentos, que son sino usurpaciones, en algunos casos, no violentas y algunos, no sé, habrán surgido también como usurpaciones violentas. Por eso le digo que ese distingo no es no es un capricho, sino que la ley así lo establecía, ¿o me equivoco? Sí, pues y nosotros queríamos cambiar, obvio, y para nosotros toda usurpación es violenta, y estábamos dejando de lado en la ley, había un expreso capítulo a dejar de lado todos los campamentos catastrados. Entonces no estaría el problema de los campamentos existentes, y por lo tanto debería haber un principio y un fin desde el momento en que se promulgue y se ejerza esa ley. Eso no fue tomado por el Ejecutivo con un veto, donde en el fondo fueron y cortaron de raíz parte del espíritu de esta ley. Imagínense que en esa ley, ¿cómo quedó? Quedó que si una persona, por ejemplo, no era tomada infraganti, esa persona no estaba cometiendo una usurpación. Y esas son cosas que yo creo que no quedaron bien en la ley, vamos a tener que modificarla, y ha sido completamente transversal. O sea, yo he escuchado a personas del Partido Socialista, del PPD,
de amarillos, todos diciendo vamos a tener que modificar esto, porque efectivamente no quedó de la forma que quería el legislador y a través de un veto fue y se echó abajo. Y yo creo que esas son las cosas que justamente hacen que no avancemos en seguridad ciudadana. Si por ir más allá y para terminar, la ley Naim Retamal se demostró que no fue un gatillo fácil, como lo dijo la ministra del Interior, y hoy en día tenemos policías mucho más empoderados en su actuar. Perfecto. Diputado, vamos al tema convenios. Usted también forma parte de la comisión investigadora sobre transferencias a fundaciones desde el MIMBU, y quiero saber lo último. A ver, acá el gobierno ha estado respondiendo respecto de las declaraciones que se conocieron del ex seremi de Antofagasta de Vivienda, Carlos Contreras, que dice que esto no fue un rumor, sino que Presidencia, que el gobierno, la moneda, hablemoslo así, sabía o tuvo conocimiento de este informe donde se establecía claramente, ¿no es cierto?, el traspaso desde de la Seremi a la Fundación Democracia Viva. ¿Cuál es exactamente, diría usted, diputado, el fondo de este tema? Yo creo que el fondo es que efectivamente existe un mecanismo y lo que pasa, hay dos puntos. Uno que es político, que cuando se enteró la moneda, y eso es un punto más bien político, uno no podría decir aquí actuaron bien o actuaron mal, podría decir a lo más, pero el problema está en que si uno toma toda la cúpula de Revolución Democrática que sabía antes de que explotara esto, estamos hablando del senador Latorre, expresidente de Revolución Democrática, estamos hablando de Catalina Pérez, estamos hablando de el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, estamos hablando de Miguel Crispi, por lo que dice el señor Contreras, y si es así, la verdad es que sería bastante grave porque nos habría mentido. Todo ese grupo de personas, no sé, la directora de la DIPRES, etcétera. Hay un montón de gente, el señor Trincado, la hija del señor Trincado, qué sé yo, la asesora de la ex subsecretaria, la ex subsecretaria. Estamos hablando de una cúpula que sabía antes que el ministro, por ejemplo, que dice me enteré por la prensa, esto es simplemente un error administrativo. Estamos hablando entonces de un grupo de personas que cubrió, que en el fondo quizás intentó proteger, y esa es la línea investigativa que yo creo que está siguiendo el Ministerio Público, intentó proteger a todas estas personas que en el fondo actuaron en Democracia Viva y en otros convenios. ¿Y por qué digo en otros convenios también? ¿Y por qué digo en otras fundaciones? Porque hay 53 fundaciones investigadas, y ayer vemos un ministro, Carlos Montes, que con megáfono en mano le dice a 150 personas que lo van a apoyar. Esto está suscrito solamente a Antofagasta, al tema Democracia Viva. Yo creo que ha sido el peor error que ha cometido el ministro Montes en todo este desarrollo, más que no saber, más que no le hayan contado, más que no hayan confiado en él para contarle. Yo creo que ayer comete un error tremendo, porque es una cosa de sentido común darse cuenta que esto no se circunscribe el caso convenios, por algo es convenios y no el convenio, no se circunscribe solamente a Democracia Viva. Claro, de hecho, diputado, la situación que afecta a las gobernaciones regionales, y ahora, en lo último que apareció, este allanamiento al Serviu de Valparaíso, que hay otro tema ahí que tiene que ver con funcionarios del gobierno pasado, ¿no es cierto?, con Fundaciones Procultura y Arquiduc. Lo que está pasando, por ejemplo, con las gobernaciones del Biobío, una persona vinculada, el gobernador, a la democracia cristiana, o en la Araucanía, cuyo gobernador es de Bópoli, Luciano Riva. Es decir, cuando hablamos de un mecanismo, este es un mecanismo, porque lo que dicen algunos es que se ha centrado en que la derecha particularmente, o Chile Vamos, ¿no es cierto?, ha puesto el énfasis en Revolución Democrática, pero en realidad aquí esto va más allá de este partido. O sea, puede haber estallado por el caso Democracia Viva, pero lo que estamos viendo acá es que es bastante transversal. Entonces, quiero saber si usted concuerda con que aquí hay un mecanismo transversal del cual se aprovecharon aquellos que pudieron. ¿Qué quisieron? Así es, yo creo que aquí se aprovechó mucha gente, había una fisura, pero la fisura no involucra que haya gente que se aproveche de ella.
O sea, nosotros efectivamente la ley de presupuesto, y esto me lo han preguntado otras veces y no tengo ningún tapujo en decirlo, nosotros la ley de presupuesto del año antepasado, nosotros aprobamos el que, por ejemplo, los gobernadores regionales tuvieran dinero para entregar de forma discrecional, pero jamás pensamos que lo iban a hacer de esta forma, o sea, entregando 300, 400 millones de pesos sin haber recibido absolutamente ningún avance de nada. Entonces, yo creo que aquí efectivamente hubo fisuras en el sistema, hubo fisuras también en el ministerio, en el MIMBU, o sea, yo creo que se equivoca completa absolutamente el ministro también. ¿Por qué? Porque hay un ítem de control en cada una de las regiones, o sea, hay una cierta contraloría interna dentro de cada uno de los servicios. Me parece impresentable que no se hayan movido estas personas, que estas personas no se hayan dado cuenta de que efectivamente se estaban produciendo estos ilícitos o estas faltas a la probidad como mínimo. Si eso pasó en Antofagasta y los mismos funcionarios pudieron decir lo que estaba pasando, ¿cómo los mecanismos de control no funcionaron? Y en ese sentido, las responsabilidades de los Ceremis, de las 15 regiones involucradas, según el informe de la Contraloría, no están siendo cuestionados por el ministro. O sea, yo creo que aquí el hilo, como lo decía el senador Letelier, se ha empezado a cortar por lo más débil y por aquellos que más sabían en algunos casos, o sea, la ex subsecretaria, pero también Trincado. Hace pocos días nos encontramos que Trincado va y lo saca justamente porque evidencia algunos de estos temas, y yo creo que aquí debería haber habido, yo lo que hubiera esperado del ministro hace mucho tiempo, o sea, con las declaraciones de ayer, en realidad me doy cuenta que no podría haber sido, pero yo hubiese esperado un reseteo total del ministerio, entendiendo que este no es un ministerio corrupto como se ha querido poner en la palestra. Jamás hemos dicho eso, nunca lo hemos dicho, pero sí yo creo que no hay un grupo pequeño, sino que es un grupo grande de personas que se aprovechó del sistema, y en los GORES también. ¿Y eso implica para usted que el ministro debe ser acusado constitucionalmente? ¿Estarán los votos de su partido para propiciar aquello? Yo creo que usted lo dice muy bien, es que hay que considerar los votos, tanto la responsabilidad política, que yo creo que la tiene, o sea, lo han dicho incluso senadores de su misma coalición, Fidel Espinosa, el entrevista lo dice efectivamente. Oye, si hay una responsabilidad política, yo creo que eso ya todo el mundo político sabe que hay una responsabilidad política, no es natural ni posible que yo entendería en una región, pero cuando hay 15 regiones involucradas en todo eso, que toda esta cúpula que yo le hablaba al principio de Revolución Democrática, por eso nos hemos centrado tanto en Revolución Democrática, sabía de esto antes y no tienen la confianza, no tienen en el fondo la capacidad de contarle al ministro, habla de que el ministro en realidad lo tenían o para firmar papeles, para entregar llaves en vivienda, pero no para conducir política y administrativamente. Entonces, eso es lo grave del ministro, que aquí lo hicieron, en el fondo, lo hicieron leso tanta gente que yo creo que es insostenible que él se mantenga en el cargo. Y por eso yo le he dicho, ¿sabe qué, señor ministro? Salga usted porque usted tuvo una muy buena carrera como parlamentario. ¿Por qué se está quemando con personas que lo están ocupando a usted como chivo expiatorio, lo están ocupando a usted como un blindaje? Yo creo que aquí el ministro debería dar el paso al costado. No sé si estén los votos. En mi partido yo creo que esas cosas se toman, decisiones se toman como bancada, y ahí somos todos bien ordenados en general. Eso no se ha analizado porque todavía no ha habido un libelo acusatorio sobre la mesa, entendiendo que sí hay gente que está trabajando en él, todavía no lo hemos leído, no lo hemos visto, pero yo creo que sí existen responsabilidades políticas algunos, no sé si de esa forma se va a plantear en una acusación constitucional, pero para mí lo importante es que aquí Carlos Montes, creo yo, que está jugando un papel muy ingrato en términos de seguir defendiendo un gobierno que no ha sido confiable con él mismo. Ya, y respecto de lo que ha pasado con Miguel Crispi, ahora circula un mail de la entonces jefa de asentamientos precarios del Ministerio de la Vivienda del 20 de septiembre del año 2022, Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, que le envía a Carlos Contreras recordándole que días atrás le había planteado la urgencia de firmar los acuerdos con fundaciones, ya que, comillas, tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que, ¿sabe por qué se lo planteo? Pero quiero agregar un punto. Carlos Contreras, cuando entrega su informe, dice él a la presidencia,
hasta donde se sabe, nunca dice, mira, yo fui jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. A su vez, estoy haciendo, comillas, traspasos o negocios con quien además es, en ese minuto, la pareja de la diputada Catalina Pérez, ¿no es cierto?, como era Daniel Andrade en ese momento. Entonces, a ver, de nuevo, su evaluación de este último dato. Si eso le sumamos las últimas declaraciones también de Contreras, donde dice que se entregó este informe, si uno le suma que es la tía de Crispi, o sea, partamos de la base de que aquí el cuento, dejando de lado un poco esto de no más pitutos que decía el presidente de la República, o sea, ya nos damos cuenta, la hija de Trincado también sale de la subsecretaría y después se va a trabajar a otro ministerio por el mismo sueldo, que aquí simplemente no es que salgan de la pega, sino que se van moviendo de un lado para otro. Dejando eso de lado, para mí es gravísimo el tema que usted ha planteado. ¿Por qué? Porque querría decir y reafirma el hecho de que aquí podría efectivamente, lo tendrá que comprobar el Ministerio Público, pero efectivamente podría haber existido un mecanismo para apurar las platas, un mecanismo para entregar los dineros justamente a personas con cercanía política, con cercanía y conocidos. O sea, a mí, independiente que no haya llevado el informe, sabe que yo fui jefe de gabinete de la diputada Pérez y sabe que Andrade fue pololo de la diputada Pérez y de la directora de presupuesto. Todos ellos se conocían, absolutamente todos. O sea, la hija de Trincado es una persona que se conoce, pero ampliamente en el mundo político. O sea, todos se conocen acá. Y que no hayan tenido en consideración eso, a mí me parece una falta grave en términos de probidad, me parece una falta grave en términos de lo que se dijo en la comisión investigadora, porque si fuese verdad lo que habla Carlos Contreras, que por supuesto tendrá que probarse, quiere decir que Crispi mintió en la comisión investigadora. Y eso es gravísimo. Eso para mí es muy, muy grave. Cuando a mí me preguntan, ¿van a hacer una comisión investigadora 2.0? Primero tiene que aclararse este tema, porque para que vayan nuevamente funcionarios públicos a mentirme en la comisión investigadora, la verdad es que por lo menos este Parlamento no está disponible para eso. ¿Y usted le cree al ministro, perdone, y usted le cree al ministro de Justicia cuando dice, primero, que el informe no llegó a la presidencia, uno, como dice Contreras, y dos, que esta es parte de la estrategia de Carlos Contreras, de su defensa? Que puede ser una estrategia, claro, pero acuérdese que el ministro de Justicia es el mismo ministro que plantea la tesis para proteger a Crispi para que no vaya a exponer en la comisión investigadora, y tuvo que el Contralor quitarle completamente el piso, y ahí recién tuvo que ir Miguel Crispi. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, es para creerle a toda esta gente que me hablaba al principio, sabiendo del tema, me hablaba que era un tema administrativo, que era simple un tema de falta de criterio. La verdad es que me cuesta creer. Hoy día la ciudadanía, yo creo que todos estamos un poco dudando de la veracidad, cuánto sabían, cuánto no sabían. ¿Es o no es una estrategia? Será el Ministerio Público, pero ojo con una cosa, aquí el Ministerio Público está actuando, está allanando, está haciéndose presente en los ministerios, y eso no lo hacen por amigos o porque simplemente para no mandar el email, para que no se demore un funcionario ni a dejarlo hasta el Ministerio Público. Esto lo están haciendo porque no están colaborando. Esto lo están haciendo porque no están llegando los papeles que es necesario que lleguen. Y por lo tanto, yo hoy día sí pongo en tela de juicio a este gobierno, sí pongo en tela de juicio a muchas personas que nos han dicho una cosa y después han terminado siendo otra. Y yo creo que hay mucho paño que cortar, hay mucha gente que está siendo imputada, hay mucha gente que después del Consejo de Defensa del Estado, yo espero que llegue luego, hay una crítica en términos transversales, yo espero realmente que se apure el Consejo de Defensa del Estado y empezar a ver ya personas desfilando por tribunales para aclararnos efectivamente quién estaba diciendo y quién no la verdad. Ya, y súper cortito, porque les juro que ahora sí que se nos acabó el tiempo, pero solo para tener en cuenta que el caso convenios no solo incluye, por supuesto, los traspasos del Ministerio de la Vivienda a través de su Ceremi a fundaciones, sino también están los GORES, los gobiernos regionales, que tienen en ese sentido autonomía para usar sus recursos. Entonces, ¿cuál sería el denominador común en ambos casos? El denominador común es la discrecionalidad, o sea, el entregarle a fundaciones que tienen un domicilio político, aunque si bien usted lo dice, es transversal el tema, pero la mayoría de las fundaciones tienen un domicilio político, y estas platas para mí se ocuparon para hacer campaña.
se ocuparon para hacer campañas políticas, la plata de los más pobres. Y eso es lo grave, lo gravísimo de esto, además de que se utilizaron mañosamente las fisuras que habían, se utilizaron para justamente llegar a los territorios con un discurso político y no ayudar a los temas que realmente para lo que eran esas platas. Muy bien, diputado José Miguel Castro, sí. Quería estar segura que estaba diciendo bien su nombre. José Miguel Castro. Además, usted preside la Comisión Investigadora sobre Transferencias a Fundaciones desde el MIMBU, integrante además de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Y Antofagastino también, por eso. Así pues. Oiga, no le pregunté por el corte de... Ya, pero no alcanzamos. El corte de agua, que está la escoba, pero muy, muy grave, pero bien. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Se pasó misma. Gracias, muy amable. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando en Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos, mañana nos reencontramos a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.